Chicos y chicas, hoy les he venido a presentar las razones de Aristóteles, Galileo Galilei e Isaac Newton sobre el movimiento. Aquí les explico las razones de Aristóteles. Para Aristóteles, el movimiento debe tener siempre un motor, y si ese motor no ayuda a mover el objeto, ese objeto deja de moverse simplemente. Aquí les doy un ejemplo de cómo sería. Entonces, aquí, como les decía, en el ejemplo que nos dice Aristóteles, que se necesita un motor para que algún objeto se mueva, es como este simple ejemplo. Que miren, yo cuando comienzo a mover el cuaderno a una velocidad constante, que es mi dedo, lo muevo bien, pero si lo dejo de mover a la velocidad constante, se queda ahí quieto. Eso es lo que nos dice Aristóteles, que el reposo es natural, pero el movimiento. Después de haber visto este ejemplo de Aristóteles, ahora les voy a explicar lo que pensaba Galileo. Él nos decía que a Aristóteles le faltaba una cosa en la teoría de Aristóteles, que era la fricción. Que no siempre va a haber un objeto el cual aplique el movimiento a otro, sino que siempre existe un movimiento invisible, y lo que determina el movimiento va a ser algo que se llama la fricción, que esto determina si el movimiento sigue o si simplemente se frena o esas cosas. Aquí les enseño un ejemplo con una canica. Bueno, aquí, como les decía, aquí tenemos, bueno, no es una canica, es una pelota, pero igual aplica. Entonces, lo que nos decía Galileo es que, miren, aquí en esta como tipo alfombra puede ser, si dejamos el movimiento si hacemos el mismo movimiento, no se va a mover tanto por el tema de la fricción, se queda quieto. Pero en cambio, si aquí en la superficie les aplico la misma fuerza y la misma distancia, sí logra moverse más, por lo que desliza. Miren. Eso es lo que nos decía Galileo Galilei. Eso nos decía Galileo Galilei sobre sus razones del movimiento, de la fricción. Ahora vamos a pasar con las razones de Isaac Newton, y igual con su ejemplo. Bueno, después de haberles explicado el ejemplo ahora de Galileo Galilei, ahora vamos con el de Isaac Newton, donde el cual nos dice que es su segunda ley de Newton, el que nos dice que cuando tenemos un objeto con más masa y otro con menos masa y aplicamos la misma fuerza, el objeto con más masa se va a mover menos y el objeto con menos masa se va a mover más. Ahora les presento el ejemplo aquí. Bueno, aquí, como les decía, aquí vamos con el ejemplo. El papel de cocina tiene más masa y el papel higiénico tiene menos masa. Entonces, a la hora de aplicar la fuerza con la palma de la mano, el papel de cocina no va a recorrer tanta distancia como el papel higiénico. Y aquí vamos, miren. ¿Ven? Recorre más o menos hasta aquí. Como el papel higiénico, con la misma fuerza, recorre más distancia. Bien, se quedó ahí, más o menos. Ahí. Entonces esa es la explicación de esto. Y bueno, con ese último ejemplo he dado por terminado mi video sobre las explicaciones de las razones de estos científicos. Muchas gracias por el video, espero su apoyo.